Estimados estudiantes, gracias por recibirme una vez más. Hoy vamos a trabajar con el tema de los hechos y los actos jurídicos. Es un tema muy bonito, pero al mismo tiempo muy complejo. Precisamente el objetivo primordial que tenemos para este día es estudiar y distinguir la diferencia entre hecho y acto jurídico. Iniciamos con lo que son los hechos jurídicos. ¿Cómo vamos a definirnos? Esa es la primera pregunta. Tendríamos que valorar algunas definiciones de diversos autores y ver en qué punto coinciden. Couture, por ejemplo, dice que el hecho jurídico es un evento que constituye, dice, una acción u omisión involuntaria por parte del actor o por parte de la naturaleza que produce efectos jurídicos. Manuel Osorio señala en el Diccionario de Ciencias Jurídicas que los hechos jurídicos se caracterizan por la falta de voluntad del individuo. Ahora bien, no todo hecho de la naturaleza es un hecho jurídico, pero sí va a hacerlo en el momento en que incida y produzca efectos en el derecho. Cuando mencionamos esta definición, todo hecho o acontecimiento involuntario de parte del actor o proveniente de parte de la naturaleza que produce efectos jurídicos, ¿qué ejemplos podemos citar? Bueno, es un hecho jurídico involuntario, por ejemplo, el hecho de un accidente de tránsito. Seguramente en un accidente de tránsito no existe voluntad, sin embargo, se pueden producir efectos jurídicos. Hablamos también del nacimiento, de la muerte de una persona. Podemos darnos cuenta cómo nadie manifiesta su voluntad de querer nacer. A nadie se le preguntó, ¿querés morirte hoy o preferís morirte un fin de semana? Como pueden darse cuenta, en los ejemplos que he citado, tanto en el nacimiento como en la muerte, no existe manifestación de voluntad de parte del individuo. Por eso se dice que los hechos jurídicos, pero tienen incidencia en el derecho. Ante la muerte de una persona hay una serie de situaciones jurídicas que hay que regular. Ante el nacimiento de un niño hay una serie de situaciones jurídicas, irlo a sentar a la alcaldía, sacar los plantares, irlo a sentar, ponerle un nombre, ya tiene ciertos derechos. Igual sucede con la muerte de una persona que aunque él no dice ni decidió morirse, ni manifestó su voluntad de morirse, pero una vez que muere hay una serie de actos jurídicos que hay que realizar. Hay que ir al cementerio, a la oficina del cementerio, hay que ver a dónde se va a enterrar, hay que ir a sentar hay que ir a pedir la partida de defunción. Entonces, esta serie de pasos son jurídicos, pero son consecuencia de un hecho jurídico involuntario. Y un ejemplo de aquellos provenientes de la naturaleza podría ser, por ejemplo, una catástrofe. Algunos autores señalan, está cayendo granizo, se daña el parabrisas de un carro, como ejemplo, y esto genera que yo, si tengo un seguro, pueda ir a la compañía y ver que me cubra por los daños. Se produjeron daños, sí, pero sigue siendo involuntario. Nadie quiere que le pasen daños a su vehículo. Y el acontecimiento de la naturaleza no lo podemos prever. Vemos cómo en Estados Unidos y en otros países de repente hay un tornado y muchas personas se ven afectadas en sus viviendas o hasta mueren. Y esto genera efectos jurídicos. Estos son verdaderos ejemplos de los que son hechos jurídicos. ¿Cómo se clasifican estos hechos? Bueno, se clasifican como hechos provenientes de acción u omisión humana e involuntaria. Esos son los llamados hechos humanos. Los de los que ya cité ejemplos. Los provenientes de la naturaleza o hechos naturales, que son aquellos que provienen precisamente, como su nombre lo indica, de la naturaleza. ¿De qué otra manera se pueden clasificar los hechos jurídicos? Podríamos citar muchas más clasificaciones, complejos, simples. Vamos a llamar complejos a aquellos que dependen de un simple acto jurídico para que se concreten. Vamos a llamar complejos a aquellos que dependen de una serie de actos para que se concreten. Como ejemplo de los actos simples, de los hechos jurídicos simples, vamos a hablar del nacimiento de un menor, del reconocimiento de un menor mejor. Un simple acto
constituye precisamente que se concrete lo que quiere el autor, que es reconocer a su hijo. Y en el caso de una posesión, estaríamos como ejemplo en un hecho jurídico complejo. ¿Por qué? Porque requiere una serie de actos para poderlo probar en un proceso. Ahora vamos con lo que es la otra fase, que serían los actos jurídicos. ¿Cómo definimos a los actos jurídicos? Todos los autores, todos, coinciden en la definición de que es una manifestación de voluntad destinada a producir efectos jurídicos que modifica, transfiere, transmite obligaciones y derechos, extingue obligaciones y derechos. Todos coinciden y aquí la gran diferencia en que es una manifestación de voluntad. ¿Qué es manifestar la voluntad? Es decir, yo quiero hacer esto. Si yo me quedo callado cuando me pregunten, no estoy manifestando nada. En derecho no se sobreentiende nada. En derecho la manifestación de voluntad es expresarme libremente sin ningún vicio de consentimiento. Ahora, ¿cuáles serían ejemplos de actos jurídicos? Bueno, es un ejemplo de un acto jurídico. El reconocimiento de un hijo es un ejemplo de un acto jurídico. El divorcio, el matrimonio, son actos jurídicos. Por supuesto, cuando ya ponemos el ejemplo del divorcio o del matrimonio, ya estamos en presencia de actos jurídicos bilaterales. Entonces, repito la definición del acto y paso a lo que es la clasificación. Decíamos que los actos jurídicos son aquella manifestación de voluntad que genera efectos tales como modificar, extinguir, crear, transmitir derechos y obligaciones. ¿Cómo se clasifican estos actos? Bueno, se clasifican en actos jurídicos bilaterales y unilaterales. Actos unilaterales, aquellos en cuanto a la manifestación de voluntad o basta que una de las partes tenga la intención y manifieste querer realizar algo. Es un acto unilateral, un registro de un nacimiento. Cuando estamos en presencia de un acto jurídico bilateral, cuando se necesita del consentimiento de dos o más voluntades. Entonces estamos en presencia de un acto bilateral, como sería, por ejemplo, en el caso del matrimonio, en el caso de un contrato. Aquí entraría una gama de contratos bilaterales en donde se requiere que ambas partes consientan. Y para algunos doctrinarios, también un acto es bilateral cuando ambos quedan comprometidos a cumplir o a realizar algo. Esa manifestación de voluntades y el compromiso de la prestación también genera que los actos sean bilaterales. ¿De qué otro modo se pueden clasificar los actos jurídicos? Bueno, se pueden clasificar también en formales y no formales. Son formales aquellos que están en atención a las solemnidades que estos poseen, no requieren tanta formalidad para que el acto sea válido. Y serían actos jurídicos formales aquellos en los cuales se requiere de ciertas formalidades legales que deben ser cumplidas para la validez del acto jurídico. Como por el ejemplo más claro en estos es el de la compra-venta de inmueble que debe hacerse en escritura pública. Esa solemnidad, esa formalidad es un requisito indispensable para que tenga validez. Pueden ser también otra clasificación, positivos y negativos. Podríamos citar muchas más, quiero quedarme con estas. Positivos y negativos en atención a la realización del acto jurídico. Por ejemplo, si la realización del acto consiste en hacer una cosa, estoy en presencia de un acto jurídico positivo, pero si es un acto jurídico negativo, significa que yo voy a abstenerme o a detenerme de realizar esa acción. Con todo esto que hemos dicho, podríamos decir que a manera de conclusión, nosotros podemos distinguir entre los hechos y los actos jurídicos por la manera o precisamente por la manifestación de la voluntad o la ausencia de estas. Es decir, en los actos jurídicos
hay una manifestación expresa de la voluntad del actor de querer producir el efecto jurídico. En los hechos jurídicos no existe esa voluntad, hay ausencia de ellos. Muchos autores dicen que estos dos términos son complementarios y señalan que existen momentos en los que se puede confundir si es hecho o acto jurídico. Y es precisamente porque muchos de los actos jurídicos para ciertos autores son también hechos, y es porque generalmente el hecho se divide en voluntario e involuntario. Cuando caemos en la esfera del hecho voluntario, entonces estamos en presencia de verdaderos actos jurídicos. Como pueden ver, lo distinguimos de una manera general por la ausencia de voluntad. En el acto jurídico existe voluntad, en el hecho jurídico no existe. Sin embargo, son términos concatenados entre sí que en el derecho vamos a encontrar a cada instante. Verdaderamente aprecio su atención y espero que les sirva como un complemento para la clase de esta semana.